El tema de hoy cierra un ciclo que comenzamos el pasado mes acerca de los símbolos. Cerramos con el simbolismo del héroe, porque quizá es uno de los aspectos que más metidos están dentro del imaginario del ser humano. Hay un texto de los Vedas que dice que la verdad es una y los sabios hablan de ella con muchos nombres. En el tema del simbolismo y en el tema del héroe, lo que vamos a ver es muchas formas que se han transmitido a lo largo del tiempo en mitos, en historias, en cuentos tradicionales, en cuentos para niños, pero que todos siguen un patrón y un esquema muy parecido. Esto en la primera mitad del siglo pasado, Joseph Campbell lo describió muy bien con ese periplo del héroe en su famoso libro El héroe de las mil caras, pero no es algo que él, digamos, inventara, sino que es algo que descubrió que existía y que estaba presente en todas las tradiciones, en todos los mitos, incluso en todos los cuentos infantiles de muchísimas culturas. Por lo tanto, había algo debajo de todas esas historias que pertenecía a un elemento común de la humanidad. En la charla anterior que estuve hablando del poder de los símbolos, hice un pequeño esquema. Voy a empezar por él para recordarlo porque nos vamos a basar un poco también en esta idea. Un arquetipo es una idea fundamental. Es una idea que no tiene cuerpo. Es una idea que no está plasmada, es simplemente una esencia, un modelo de algo. En el mundo mítico lo que se hace es plasmar arquetipos, plasmar ideas, o sea, darle muchas formas diversas a un arquetipo concreto. Hoy vamos a hablar del héroe, pero existirían muchos arquetipos más, muchas ideas más. Pongo el ejemplo simple, pues, de la silla o de la mesa o de cualquier objeto que quieran considerar. Nosotros tenemos aquí varios modelos de sillas, más las que tengan ustedes en su casa, más las que hayan conocido a lo largo de su vida. Todo eso que son formas diversas, que son manifestaciones distintas, colores, materiales, etcétera, obedecen a la idea de un algo que permite a la gente sentarse, adoptar una postura sentada y reposar en una posición un poquito más elevada que la del suelo. Eso sería la idea, ese sería el modelo, y con ese modelo se plasma todo lo demás de infinitas maneras. En el simbolismo del héroe tenemos un arquetipo que llamamos el del héroe, pero que en realidad vamos a ver que se trata del arquetipo del ser humano. Cuando en los mitos se habla como parte de las culturas primitivas, de hecho hay teorías, hay muchos trabajos, ya cada vez se van incluyendo otros elementos, pero muchos de los trabajos de investigación antropológica y psicológica que se han realizado, histórica también, en un momento concreto de la historia, se consideraba que los mitos eran parte de una especie de etapa primitiva de la mente del ser humano. Entonces, estaba el ser o el ser humano mítico con una mentalidad prelógica, y luego, conforme avanza y evoluciona ese ser humano, abandona esa mentalidad mítica, esa mentalidad del símbolo, esa mentalidad como religiosa, como mágica, y se adentra finalmente en una etapa lógica, en una etapa racional, en una etapa científica, que es, digamos, la buena. Sin embargo, la realidad es que el hombre primitivo también era un hombre lógico. De no haber sido un ser humano lógico, de no haber usado la razón,
muchos de los elementos técnicos que se produjeron en la antigüedad no se habrían podido producir, porque solo por arte de magia o solo por un pensamiento mágico no se pueden elaborar estructuras lógicas, matemáticas, astronómicas, arquitectónicas, médicas, etc. Con los medios que tuviesen a su alcance en ese momento, pero sin el uso de una mente lógica eso no se puede dar. Y tampoco podemos decir que en nuestro tiempo actual todo el mundo sea 100% racional, lógico, científico, y que en nuestra vida no tenga cabida algo que esté fuera de ese ámbito. Si no, podemos poner el ejemplo de la idea de lo sagrado, que para mucha gente está relacionado con lo religioso. Sin embargo, el imaginario de lo sagrado está profundamente imbricado en el ser humano y lo religioso sería una forma de expresar esa necesidad humana que es la de la dimensión sagrada. Y pongo también un ejemplo que es muy sencillo, pero que nos puede dar una idea de hasta qué punto lo sagrado no está caminando en otro mundo, en otro lugar, lejos de nosotros. Si yo tengo un abuelo muy querido, que adoro, y ese abuelo tiene un tazón donde él come todos los días su desayuno, y es su tazón especial, y es su cuenco especial, es donde él desayuna, yo quiero mucho a mi abuelito. Ese tazón tiene una carga simbólica, tiene una carga afectiva, tiene una carga especial. No es igual que cualquier otro tazón del mundo, es especial, es sagrado. Y si le pasa algo a ese tazón, vamos a sufrir por él, sobre todo si nuestro abuelito ya murió y ese es el recuerdo que tenemos de él. Eso constituye para nosotros algo sagrado, algo especial, algo inviolable, algo que para nosotros tiene una dimensión y una importancia que no tiene ningún otro tazón en el mundo, aunque sea exactamente igual, y sobrepasa el valor material del tazón. Entonces, incluso teniendo esa dimensión lógica, incluso teniendo esa dimensión científica, el ser humano incluye dentro de sí esa dimensión de lo sagrado y no pueden separarse. El problema lo tenemos cuando esas dos partes se intentan escindir, separar o anular una en favor de la otra. Porque en ese momento el ser humano se siente falto de algo. Siente que no puede expresar una parte de sí misma, porque de alguna manera las dos están unidas y conviven en nosotros. En este sentido, los arquetipos, hemos dicho, se expresan a través de mitos. Esos mitos se representan mediante símbolos. Y los símbolos toman cuerpo, toman acción a través de los ritos o de los elementos rituales. Pero nos vamos a concentrar hoy un poco más en estos dos elementos. Como digo, es algo que está metido dentro del ADN del ser humano. Hay historias míticas desde el principio de los tiempos, pero si nos damos cuenta es algo que ha sobrevivido hasta el mundo actual. Hoy día todavía seguimos conmoviéndonos y seguimos inspirándonos en las historias de los grandes héroes. Si no son los héroes de la antigüedad, sí los que la producción del cine o de la literatura va generando y va poniendo delante de nosotros. ¿Y quién no ha visto Star Wars o Harry Potter o La historia interminable? Estas aventuras a todos nos han tocado en algún momento porque están, de hecho, como vamos a ver después, cumpliendo perfectamente esa idea del ciclo del héroe del que hablaba Joseph Campbell. Que no lo voy a explicar hoy al completo porque no nos daría tiempo, pero sí vamos a dar unas pinceladas para entender cómo todos esos elementos que él describía se pueden integrar perfectamente y nos pueden ayudar a nosotros
en nuestro momento actual, en nuestra comprensión de nosotros mismos. Joseph Campbell decía, de hecho, que el héroe es el hombre de la sumisión alcanzada por sí mismo. Es como una frase un poco compleja. ¿Sumisión a qué? ¿A qué se somete el ser humano en esa identificación con el héroe? Pues responderemos la pregunta al final, después de ver todo esto. En nuestra vida, nosotros hacemos una relación de nuestro desarrollo y de nuestra vida de una manera lineal. De una manera lineal en la que hay vida o hay muerte, hay día y hay noche. En elementos separados, en momentos separados. O hay espiritualidad o hay espíritu de ciencia, de lógica, etc. O eres del Madrid o eres del Atlético. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Entonces tenemos una idea de la vida que es lineal y excluyente. Sin embargo, una característica del mundo natural es que es cíclico e incluyente. Es cíclico porque continuamente vamos repitiendo los mismos elementos, solo que no pasamos sobre el mismo lugar continuamente, sino que vamos avanzando de forma cíclica, de forma espiralada, de manera que cuando pasamos por el mismo punto ya no somos los mismos. La experiencia de la primera vuelta ya nos ha hecho diferente. Con lo cual, en la segunda vuelta, que va a ser un nuevo ciclo, hemos avanzado, hemos aprendido, estamos preparados para dar una tercera vuelta. Entonces, esto es parte del proceso natural. Si observáis, toda la naturaleza cumple ese elemento cíclico y permanentemente se están repitiendo los mismos elementos, pero nunca de la misma manera, nunca igual. En el héroe, aunque en las historias que podamos echar la vista atrás tenemos que habitualmente son aguerridos, combatientes, guerreros masculinos que van en busca de la dama o para rescatar a la princesa, el simbolismo del héroe incluye a cualquier hombre o mujer que ha sido capaz de triunfar sobre sí mismo, de vencer sus limitaciones, de vencer sus miedos y alcanzar formas humanas o formas de humanidad mucho mejores. Así que, visto esto, vamos a ver un poco esas partes que comentaba Joseph Campbell, que eran las que pertenecían a ese ciclo del héroe. Él decía que esas partes de la aventura eran tres. Una primera parte de separación, una parte de iniciación y otra parte de retorno. Cada uno de estos elementos podía darse de determinadas maneras, de formas distintas, con consecuencias diferentes. Pero en resumen, estos tres elementos son los que constituyen cualquier aventura, cualquier vivencia profunda que vaya a transformar al ser humano, va a pasar por estas etapas. Entonces, de alguna manera, la aventura siempre va a comenzar en el mundo normal, o sea, en un mundo cotidiano, en nuestra vida diaria. ¿Recordáis? No sé si todos habéis visto la película o el libro de La historia interminable. ¿Recordáis a Bastian cuando consigue el libro, que en el colegio le hacen perrería, el pobre lo pasa mal porque se mete mucho con él? Él está en su mundo normal, él está en su mundo
habitual, no mágico, no trascendente, es un personaje ordinario, es un personaje que no destaca, es pequeño, es menudo, todo el mundo se mete con él. Si recordáis al personaje de Star Wars, igualmente, Luke es un muchacho, el hijo de un granjero, hijo adoptivo de un granjero, ni siquiera conoce sus orígenes, no tiene nada especial, no es nadie relevante. En general, el héroe no va a ser nadie especial. A veces sí aparece el gran guerrero, el gran caballero con la armadura. Es otro modelo, pero corresponde a la misma idea. En general, vamos a tener esa identificación con alguien que es normal o que vive en un mundo normal, sin mucha diferenciación. Y a partir de ahí, comienza a adentrarse en un mundo sobrenatural, en un mundo especial. Primeramente, hay que dar el paso. Estamos en nuestro mundo normal, pero para poder trascender esa normalidad hay que dar un paso. ¿Qué es lo que mueve al ser humano a dar ese paso en un momento determinado? Pues a veces es un error. A veces es algo que hemos hecho que no tendríamos que haber hecho, algo que nos pesa, una necesidad de redención, algo que tuvimos que hacer de una forma pero no lo hicimos, un daño que cometimos. En el caso, por ejemplo, del héroe Heracles, en la antigua Grecia, lo que hace que comience sus aventuras como héroe es que en un acto de locura, siendo él tan inmensamente fuerte como era, en un acto de falta de control de su propia fuerza, de su propia ira, asesina a su mujer y a sus hijos. Eso le hace ir al oráculo para buscar una respuesta que le permita redimirse de lo que ha hecho. Y en ese momento es cuando el oráculo le dice que tiene que ponerse al servicio de un rey, que es el que le va a mandar sus 12 pruebas. Y ahí es cuando va a salir de su dimensión humana normal, después de ese acto terrible que ha cometido, y va a comenzar su periplo del héroe. No es necesario matar a nadie para poder iniciar esa etapa del héroe, entendámonos, pero sí es algo que genera un conflicto en nosotros, es algo que nos inquieta, algo que no nos permite estar tranquilos con nosotros mismos y tenemos que hacer algo. En el caso de Buda, si recordáis o si conocéis un poco la historia de Buda, él vivía en su palacio, en su magnífico palacio, rodeado de todas las comodidades del mundo, feliz, tranquilo. Su padre se había encargado de que no tuviese nada que le inquietara, nada que le hiciera cuestionarse que había algo mejor, algo diferente. Y sin embargo, en un momento determinado, sale de palacio y tiene un shock, tiene un impacto cuando ve gente enferma, gente anciana, gente que ha muerto, y se da cuenta de que la vida que él va a tener también va a pasar por esas etapas de dolor. Ese shock, esa conciencia del error que ha sido su vida hasta el momento, del engaño que ha sufrido, es lo que comienza, da inicio a esa necesidad de buscar otra cosa. Ejemplos podemos encontrar muchísimos, y si conocéis el mito de la caverna, y os suena el mito de la caverna de Platón, es un periplo del héroe al completo también. Entonces tenemos esa llamada a la aventura donde el héroe, la persona en realidad, tiene que resolver un conflicto, tiene que resolver una necesidad de redención, de reparar algo. Hay un mal que se ha producido y hay que arreglarlo. Ese es el inicio. Ese va a ser el comienzo. Posteriormente a eso, puede ocurrir que uno diga, bueno, sí, lo he hecho mal, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así, tengo una inquietud, pero voy a callar la inquietud. Voy a acallar esa voz que me está diciendo, haz algo. Joseph Campbell comenta que cuando eso se produce, siempre es catastrófico. O sea, aquel que en los cuentos, que en los mitos desoye la llamada de su alma, desoye la llamada del Dios
o de esa entidad que le dice esto lo tienes que reparar, o de sí mismo que le dice esto lo tengo que corregir, es siempre catastrófico, es lo que genera una pérdida del alma del que podría haber sido un héroe. Con lo cual, si no se desoye esa llamada, si uno valientemente avanza y dice voy a reparar el mal, entonces es cuando en todas estas historias aparece ese personaje que es el mago, el hada, la ayuda sobrenatural que viene en tu ayuda, que viene y te acompaña. Hay una carta del tarot, aquí hay una experta en los tarot junguianos, pero me vas a permitir que lo anote un poco porque es una representación también muy buena, que es una carta en la que aparece un señor en medio de un camino que se bifurca. Y en un lado tiene a una señora ricamente vestida, o más bien desvestida, ¿no? Y en el otro, pues una dama con un libro, una representa de alguna forma el conocimiento, representa la sabiduría, y la otra representa más lo mundano. Y él está quieto en medio de esa bifurcación, sin moverse. Y arriba en el cielo aparece una figura que representa una divinidad que está apuntando a, digamos, la elección que sería inadecuada. Eso es lo que se llama, o lo que podemos también entender como esa ayuda sobrenatural, que en esta carta concreta hace referencia a que cuando uno no sabe qué elegir, cuando uno está en esa duda, si uno es capaz de resistir el impulso a negarse, de alguna forma la ayuda va a llegar. El poder de la decisión se va a manifestar y va a poder finalmente tomar la decisión adecuada. Entonces, esa ayuda inesperada que aparece como Gandalf, como Mago Merlín, como el Dumbledore de Harry Potter, todos estos personajes que tienen esa presencia, ese conocimiento, esa capacidad para ayudar y para prever, de alguna manera es una representación de un maestro, de alguien que ya conoce cómo es el camino, qué es lo que ocurre en ese camino y te va a ayudar a hacer tu camino. No lo va a hacer por ti. En ningún momento te lo va a poner fácil, solamente te va a decir, estas son las herramientas, úsalas bien. Condúcete con sabiduría, condúcete con honor, condúcete con corrección y todo irá bien. Y está presente y está apoyando. Es esa ayuda inesperada para el que emprende la aventura en la dirección adecuada. Pero ¿quién es el héroe que recibe estas ayudas? Pues como decía, no es cualquiera. El héroe, antes de emprender esta aventura, ya de alguna forma se ha definido a sí mismo como alguien que es el que ha pasado ya ciertas pruebas de selección. En los cuentos, cuando aparece esta anciana o este señor así pobre que le pide ayuda al muchacho y el muchacho, en vez de negársela, le ayuda, ya ha pasado la primera prueba. Ha demostrado que es bondadoso, ha demostrado que es generoso, ha demostrado que es capaz de ayudar a alguien que no conoce. Y con esa demostración de lo que tiene dentro, entonces ese ser sobrenatural, ese ser especial, esa ayuda, dice, tú mereces emprender esta aventura. Y es cuando se pone de alguna forma a ayudarle. Pero ese héroe primero ha demostrado que tiene un carácter generoso, bondadoso, etcétera, que cumple su palabra. A partir de que llega este personaje, hemos dicho que hay una llamada a la acción
que uno puede negarse a ir. Y luego está esa ayuda sobrenatural. Después de esto está el cruce del primer umbral. Hemos dicho antes que este héroe, esta persona, parte de un lugar normal, de una situación normal. Es como cualquiera de nosotros. De hecho, es cualquiera de nosotros. Y vive en un mundo muy insignificante, muy poco relevante. Y entonces, de ese mundo normal, de esa etapa de normalidad, tiene que salir y hacer un cruce al primer umbral. Tiene que traspasar. Ahora, con la ayuda de esa enseñanza, de ese maestro, de ese mago, traspasar ese umbral y entrar en el mundo mágico, en el mundo sobrenatural, en el lugar donde se van a llevar a cabo las pruebas de la vida. En las historias, en los cuentos, suele ser un mundo mágico, un mundo diferente, el mundo de las hadas, el mundo de las luchas contra dragones. Pero en un mundo como el nuestro, también lo podemos entender como el momento en el que pasamos la frontera de lo que ocurre en nuestro exterior para empezar a indagar en las profundidades oscuras, a veces, de nuestro interior. Si la razón por la que hemos emprendido esa aventura es para redimir algo, es para compensar algo, es para llegar a alcanzar algo que no teníamos, es evidente que vamos a tener que ir muy hondo dentro de nosotros mismos y poner en juego todas nuestras fuerzas. Ese cruce del primer umbral es entrar en lo desconocido. Hemos dejado el mundo que conocemos, el mundo cotidiano, el mundo donde creemos que sabemos cómo somos, donde estamos acostumbrados a nuestros hábitos, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar, y tenemos que ver cómo somos en realidad. Porque de alguna manera ponerse a prueba es descubrir cómo somos en realidad. Muchas veces podemos fantasear con la idea de la aventura, de la heroicidad, cuando vemos estas películas que nos levantan tanto el ánimo. Imaginamos que nosotros estamos ahí. Imaginamos que somos como él, como el héroe. Pensamos quizá qué haríamos nosotros en su situación y queremos imaginarnos valientes y queremos imaginarnos sabios y queremos imaginarnos honorables y aguerridos y todo eso. Pero ¿cómo podemos descubrir si somos así? O sea, ¿cómo podemos saber realmente si somos así o no? La única forma es ponerse a prueba. La única forma es entrar y decir, bueno, quiero saber si soy generoso, quiero saber si soy valiente. Voy a intentar ser generoso, voy a intentar ser valiente, voy a intentar cumplir mi palabra cuando la empeñe. Voy a intentarlo. Y entonces podremos saber si realmente somos así o no. Y ese es el mundo incierto, esa es la región de lo desconocido, donde todas las reglas habituales de lo que conocemos se rompen y todos los peligros acechan. Porque a partir de ahí es cuando no sabemos cómo somos y queremos averiguarlo. En muchas historias también, después de ese cruce del umbral, hay una etapa que Joseph Campbell define como el vientre de la ballena o el reino de la noche. Es ese momento en el que caemos en la mayor de las oscuridades, en la que sentimos que nos ha engullido aquello
por lo que queríamos luchar y que no tenemos posibilidad de avanzar. ¿Recordáis también esa escena de la historia interminable de Atreyu, cuando el caballo cae en el lodo y se hunde? De absoluta desesperación, de absoluto desaliento, de sentir que no vas a poder conseguirlo. De alguna manera eso es estar en la oscuridad, es caer. No podemos decir que solamente lo hemos sentido cuando hemos visto una película o leído un libro. Yo creo que esto lo hemos sentido todo en algún momento. Entonces, realmente, cuando leemos estas historias o las vemos, no estamos hablando de algo que sea ajeno a nosotros. No son historias para niños, son historias humanas, para seres humanos. Entonces, en ese vientre de la ballena, en ese reino de la noche, el héroe tiene que conquistar, tiene que salir de ese agujero negro terrible en el que se ha visto abocado. Es un momento en el que de alguna forma muere. De hecho, en muchas historias el héroe muere, pero por alguna acción mágica resucita, vuelve a la vida o cae dentro de una gran oscuridad y tiene que volver a salir. Muere y renace. En este punto es en el que estamos ahora. Entonces, entrar aquí, en esa oscuridad, realmente es morir. Y cuando salimos de esa oscuridad, estamos renaciendo. Es un momento también en el que ese ciclo natural y esa dualidad natural se comprenden y se unen. El héroe todavía no es consciente, pero en ese momento aquello que estaba separado en él, aquello que eran dos partes, que eran dos cosas, que era lo sagrado y lo profano, que eran lo normal y lo extraordinario, la muerte y la vida, acaban de unirse en él. Es una forma de comprender realmente en qué consiste el mundo, y en qué consiste la vida, y en qué consiste él mismo. Es de alguna forma como si hasta ahora los demonios fuesen solo demonios, fuesen solo oscuridad. Pero en ese momento es cuando el héroe se puede dar cuenta de que el demonio contra el que luchaba era el mismo. Y de alguna forma también él mismo es el Dios que puede vencerlo. Y de la misma manera que ha caído en la oscuridad, él tiene dentro de sí la luz que le permite salir. En la incapacidad y la falta de avance está su propia limitación, pero cuando sale, comienza otro proceso. Es el que Campbell describe como el de la iniciación. Aquí comienza la asimilación de lo que ha aprendido. Entonces es todo el aspecto, todo el camino de las pruebas, todos los peligros reales, porque hasta ahora ha pasado por muchos peligros, pero de forma inconsciente. Estaba luchando a ciegas, estaba peleando sin saber muy bien contra qué. Venía de un mundo normal, no terminaba de saber muy bien quién era, no sabía muy bien qué hacía en esa batalla, no sabía muy bien qué hacía luchando contra esas cosas extraordinarias, ni por qué estaba él metido en esa historia. Ha caído en lo más bajo, ha caído en lo más profundo, en lo más oscuro, y ahora tiene que salir. A partir de ahí es cuando comienzan las pruebas conscientes. Ahora él sabe quién es, sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer. Entonces, en ese camino es cuando él tiene que profundizar en sí mismo. Hay una serie de elementos que no voy a describir demasiado ahora, pero en esa parte de las pruebas y de las victorias de la iniciación, el héroe va a pasar por varios encuentros
Joseph Campbell los describe como el encuentro con la diosa madre, digamos, la reconciliación con el padre, el encuentro también con la tentación, pero todo eso no es más que un momento en el que él ya sabe a dónde se encamina. Si tenemos por ejemplo, en la misma historia del Buda, cuando finalmente toma conciencia de lo que quiere hacer, cuando finalmente, después de haber estado, cuando él sale de su palacio y tiene este encuentro con el enfermo, con el muerto, con el anciano, que entra en esa crisis interna, en la que tiene que buscar la verdad, tiene que poder encontrar cuál es la causa del dolor, él se marcha a un bosque y entra en una etapa de asceta totalmente opuesta a la etapa que había vivido hasta entonces en su palacio, rodeado de lujos, comiendo lo que quisiera, a pasar a una etapa de renuncia total a los alimentos, a las comodidades, etc. Sigue estando en el mundo lineal, sigue estando en el mundo de los opuestos, pero en un momento determinado, después de estar casi a punto de morir, o de prácticamente morir, y encontrar esa pequeña chispa de luz o de comprensión, descubre que lo que tiene que hacer es un camino del medio, no caer en ningún extremo, integra los dos elementos dentro de sí y a partir de ahí sale. ¿Y qué es lo que va a ocurrir después? Que se le van a aparecer todos los demonios. Mara, con toda su tropa de demonios, van a acudir ante él para tentarle, para que ponga a prueba lo que ha aprendido. Después de este proceso crítico de caída en la oscuridad y salida, las pruebas son conscientes, como digo. Él ya sabe qué tiene que hacer y lo hace. Entonces, todos esos encuentros que Joseph Campbell describe, con la madre, con el padre, con la tentadora, etc., son momentos en los que tiene que reintegrar los elementos que antes estaban dispersos en él, que antes él entendía como que eran elementos ajenos, tiene que integrarlos a su vida. O sea, el día contra la noche, no. Tenemos día y noche. La vida contra la muerte, no. Tenemos vida y muerte. Lo sagrado contra lo profano, no. Tenemos sacralidad y tenemos profanidad. Todo eso lo tenemos, lo humano y lo divino. Todo eso se integra en ese proceso. Hasta que finalmente, pues, el héroe vence. Finalmente vence. Vence y llega a este punto. Ha alcanzado el punto máximo de su comprensión, de su iluminación, digamos. Ha vencido a la prueba, ha vencido al dragón, ha conquistado, como los caballeros de Arturo, han encontrado el grial finalmente. Han conseguido vencer. Pero ahora, después de vencer, hay una etapa más. Hay que volver. En muchas historias habréis visto también que el héroe ha alcanzado, ha conquistado un mundo magnífico, se ha convertido de ser una persona normal, se ha convertido en el rey, en el conquistador, en el gran personaje, en el ser admirado, querido, venerado por todo, porque les ha salvado. Ahí es alguien importante y en un momento determinado tiene que regresar a su mundo, donde no es nadie, a su mundo normal. Tiene que abandonar el lugar donde él es alguien, es un héroe reconocido y tiene que volver a su normalidad. Es lo que Campbell llama esa
reintegración o ese regreso, esa reintegración a la sociedad. Pero, como decía antes, con una característica importante, esa reintegración a la sociedad o esa reintegración al mundo normal, cuando ya se ha llevado a cabo este proceso de unión de la dualidad, ya no es igual. Ya no es igual. Porque ahora casi que el héroe puede ser perfectamente un nuevo ayudante, un nuevo mago o un nuevo compañero en las aventuras de otro, o emprender él unas nuevas aventuras. Pero es un momento de transformación. Si recordáis el mito de la caverna, también veréis que estas mismas etapas también están ahí, de una forma quizá un poco más sencilla, pero tenemos ese mundo falso de las sombras, de la caverna, donde la gente está condenada de alguna forma a no conocer la realidad. Y hay un personaje que en un momento determinado entra a la caverna y por la fuerza desata a uno de los que están atados y lo saca por la fuerza. El héroe muchas veces se resiste a ser héroe. Nadie quiere salir de su comodidad, nadie quiere salir de su mundo normal, de lo que conoce. Y a veces simplemente pues esas circunstancias extraordinarias, como en el caso de Heracles o en el caso del mito de la caverna, que llegue alguien, te desate, te arrastre y te obligue a salir fuera, son las cosas que de alguna manera nos tienen que pasar muchas veces para que decidamos enfrentar algo. Porque realmente si no fuese por esas situaciones, de esas circunstancias que a veces nos pone la vida, la realidad es que no lo haríamos. En este mito de la caverna, el personaje es arrastrado prácticamente durante toda la subida fuera de la caverna. Pero conforme va subiendo y va descubriendo que tiene sus propias fuerzas, va descubriendo que tiene sus propias piernas que pueden caminar, que no están atadas, que puede ver otras cosas, es cuando pasa también su punto crítico de decir, ya no necesito que me empujen, ahora camino yo solo, ahora yo soy quien quiere salir. Y entonces en ese momento es cuando pasa y sale de la caverna. Después de salir de la caverna, ¿qué hace? En el mito, Platón dice, vuelve dentro de la caverna y ayuda a salir a otros. Es un rescate. En otras historias vamos a ver que también yo creo que es algo que a veces nos puede ocurrir o nos puede traer un eco de familiaridad. Es lo que llama Joseph Campbell el rescate del mundo exterior. Cuando estamos un poco perdidos, hay una voz que de alguna forma te llama. Igual que al principio estaba esa circunstancia extraordinaria que nos impulsa a emprender la aventura, cuando ya hemos de alguna manera casi terminado, porque la aventura no termina aquí, termina cuando nos reintegramos de nuevo a nuestro lugar de inicio. Hay en muchas historias lo que se llama un olvido. Uno se olvida de ¿para qué había ido yo aquí? ¿Cuál era el propósito de esto? Cuando Ulises emprende sus aventuras, hay un momento en el que se olvida ya de por qué había emprendido el viaje, por qué estaba tan empeñado en volver a Ítaca. Y hay muchos héroes también que en un momento determinado se olvidan de para qué salieron de su casa. ¿Para qué iba yo aquí? Y además aquí estoy tan bien, estoy tan a gusto, estoy tan feliz, no tengo tantos problemas. Ya he vencido todo, ya he conquistado, he matado al dragón, me he casado con la princesa, ya lo tengo todo, ¿qué más quiero? Pero no termina ahí, la aventura nunca termina ahí. Hay una voz, un sueño,
un mensaje que llega a la cabeza del héroe que le dice: tienes que regresar, tienes que despertar. Esto es parte de la vida, porque igual que hemos integrado la dualidad de la vida y de la muerte, la dualidad del sueño y de la vigilia, la dualidad de lo sobrenatural y de lo normal, quedan integradas. De alguna manera él ya puede descubrir, ya puede saber que el mundo por el que ha transitado en su aventura y el mundo normal del que procedía son el mismo. No hay diferencia. En realidad estamos continuamente haciendo este tránsito, continuamente, sin parar. Y esa es la parte normal de la vida. Porque cuando nos enfrentamos a dificultades nuestras, personales, nosotros estamos saliendo de nuestra normalidad, de nuestra comodidad, esto que llaman tan de moda la zona de confort, ¿no? Pero lo describe muy bien. Es el lugar donde nos sentimos seguros, donde estamos tranquilos, pero nunca estamos del todo tranquilos. Y hemos tenido que salir y enfrentarnos a cosas a veces muy duras, pero luego tenemos que volver a un estado de normalidad. ¿Para qué? Para seguir. Para volver a seguir enfrentándonos a otras cosas. Entonces, al principio decía, el héroe es el hombre de la sumisión alcanzada por sí mismo, pero sumisión ¿a qué? ¿A qué? Pues a su propia naturaleza humana. El ser humano, el héroe, se somete a su naturaleza humana, acepta esto y lo transita una y otra vez, cada vez que es necesario, cada vez que algo ha roto su equilibrio, cada vez que algo le impele a corregir o a conquistar algo que sabe que no está bien o que necesita aprender, inicia de nuevo todo este periplo. Entonces es someterse a su propia naturaleza y a la seguridad de que ese no es el final, sino que hay más camino por delante. Así que, para hacer un resumen y terminar un poco, el héroe es el que abandona voluntariamente o no tan voluntariamente, digamos, su ámbito natural, su ámbito normal, para lanzarse a la aventura. Y ahí encuentra una serie de sombras que le impiden pasar, pero puede conciliar sus propias fuerzas con ayuda de sus fuerzas sobrenaturales, que en realidad no son fuerzas sobrenaturales, son las fuerzas que realmente todos tenemos dentro, nuestra propia voluntad, la que nos acompaña en ese camino. No necesitamos que sea un mago. Si no vemos aparecer a alguien con sombrero así, decimos no es la ayuda. La ayuda la tenemos bastante más cerca de lo que pensamos. Entonces, con esa ayuda realmente de sí mismo, el héroe puede derrotar y conciliar todas esas fuerzas. Pasa, llega a ese punto medio, a ese punto de muerte, a ese punto de renacimiento, y ahí comienza su ascenso ya, o su andadura consciente. El trabajo final es regresar a ese punto. Voy a terminar con una frase de un texto de un libro que se llama El héroe cotidiano, escrito por una filósofa, Delia Stenberg, que fue directora internacional de Nueva Acrópolis durante muchos años, que hacía una muy hermosa relación entre el héroe y el filósofo, porque de alguna manera el ansia de saber y de conocernos es lo que muchas veces nos impulsa a dar ese primer paso, salir de la tranquilidad y meternos en la vida complicada del que busca algo más en sí mismo y en los demás, y mejorarse a sí mismo para ayudar a los demás, porque si no, no tiene mucho sentido. El héroe, todo lo que conquista, no lo está conquistando para él. En el viaje ha conquistado muchas cosas en sí,
pero lo hace siempre para poder ayudar a su pueblo, a su sociedad, para corregir una falta. Y con esa falta que se corrige, ayuda a todo un conjunto de personas. Entonces dice, creo entrever en más de un filósofo una callada y sutil invitación a emular a esos héroes desde la sencillez de nuestras propias vidas, desde el puesto de guerra y, ¿por qué no?, que el destino nos ha concedido a cada uno de nosotros. Porque cada uno tiene, entre comillas, su puesto de guerra. Ciertamente no podemos compararnos, no podemos ponernos al lado de otro y decir, si yo tuviese la vida que tiene esta persona, yo haría tal cosa, yo haría tal otra, yo sería así. Eso es una escapada, una huida estéril, porque yo tengo mis circunstancias, tengo mi campo de batalla, tengo mis propias pruebas que superar en mí misma, cada uno tiene las suyas, y como decía el Bhagavad Gita, el destino ajeno está lleno de peligros. Tratar de triunfar cumpliendo el deber de otro no te lleva a ninguna parte. Decía Bhagavad Gita, es preferible fracasar intentando cumplir el propio deber que triunfar cumpliendo el deber ajeno. Entre otras cosas porque el deber ajeno ni al que tenía ese deber ni a nosotros nos va a traer ningún beneficio. Pero luchar en mi propio campo de batalla sí, porque es mi sentido. Dice, el sentido heroico de la vida no se agota en una batalla ni en una oportunidad difícil de la que hayamos podido salir victoriosos. Por eso hablamos de un sentido de la vida y no de una ocasión en la vida. Por eso no hablamos de que es una historia, un momento, es un ciclo. Y cuando un ciclo termina, vuelve a empezar. Por eso es un sentido de la vida, no es un momento en la vida. Por eso es algo que hacemos continuamente. Y cuando terminamos de enfrentarnos a una cosa, viene otra. Y está bien, es bueno, porque eso quiere decir que estamos caminando y que estamos vivos, y que seguimos caminando y seguimos vivos. El sentido de la vida es como una dirección general, es un sendero que con más o menos vericuetos nos lleva a la meta. Y la heroicidad consiste en enfocar cada día, cada acto, como una prueba en la que todas nuestras fuerzas, desde las físicas hasta las sutiles de la inteligencia y del alma, van a entrar en juego. Todas nuestras fuerzas. A veces caeremos, todas las que haga falta, y otras nos volveremos a levantar, también todas las que haga falta. Entonces, ¿no somos de alguna manera, en esa idea, todos y cada uno de nosotros, un héroe? Pues sí, posiblemente sí. Esa idea, ese ciclo, esa naturaleza que podemos describir en el héroe es la misma que podemos describir en nuestra propia vida si nos adentramos en esa primera llamada. Y no tengo mucho más que comentar. Les dejo si desean hacer alguna pregunta que yo pueda responder, y si no, pues muchas gracias por escuchar.